Don Víctor Suárez Góndar nació en la isla de Arousa, en la provincia de Pontevedra, territorio profundamente arraigado en la tradición marinera gallega y en la vida cristiana de sus comunidades. Desde temprana edad manifestó una sensibilidad vocacional que lo condujo a integrarse plenamente en la vida eclesial, vinculándose espiritualmente a la Archidiócesis de Santiago de Compostela, donde ha desarrollado toda su trayectoria sacerdotal. Fue ordenado diácono en el año 2009 y recibió la ordenación sacerdotal el 16 de mayo de 2010. Tras su ordenación diaconal fue enviado a Roma para completar sus estudios en Derecho Canónico y ya de regreso a su diócesis asumió diversos cargos pastorales en el Tribunal Eclesiástico y en diversas parroquias. Su preparación intelectual incluye la licenciatura en Derecho Civil, el doctorado en Derecho Canónico y la diplomatura en Ciencias Empresariales. A ello se le suma su vinculación docente al Instituto Teológico Compostelano y a otras instituciones académicas eclesiásticas, donde imparte disciplinas relacionadas con el derecho canónico. Su formación multidisciplinar le ha permitido ofrecer una visión jurídica integral, enriqueciendo tanto su labor pastoral como su participación en ámbitos de gobierno eclesial. En 2014 fue nombrado juez del Tribunal Metropolitano de Santiago, asumiendo la responsabilidad de colaborar en la administración de la justicia canónica dentro de la archidiócesis. Su rigor jurídico, unido a su experiencia pastoral, hizo que se consolidara en el ámbito del derecho eclesiástico compostelano. En el año 2021 supuso un momento especialmente significativo en su trayectoria. En octubre fue designado secretario del Consejo Episcopal del Arzobispado, colaborando en la función de coordinación en la vida administrativa y pastoral diocesana. Poco tiempo después tomó posesión como canónigo de la Santa Apostólica y Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago, incorporándose al Cabildo y presidiendo la Comisión de Peregrinaciones, organismo de especial relevancia en una iglesia diocesana marcada por la dimensión jacobea. A lo largo de toda su vida ministerial, don Víctor Suárez Góndar ha mantenido una constante actitud de entrega, responsabilidad y disponibilidad hacia la Iglesia de Santiago. Su trayectoria combina con naturalidad la atención pastoral, la misión académica, el servicio jurídico y la vida capitular, construyendo un perfil sacerdotal plenamente integrado en la realidad eclesial compostelana. Don Víctor contempla cada día la esperanza que los peregrinos depositan en el camino hacia Santiago. Esa esperanza, mezcla de búsqueda, gratitud, silencio interior y fe, caminada paso a paso, es testimonio vivo del modo en que Dios sigue hablándole al mundo a través del camino de Santiago. Para el peregrino, llegar a la catedral no solo alcanza una meta geográfica, sino descubrir que el verdadero destino se encuentra en la renovación del corazón. Y es precisamente en esa certeza sencilla y profunda la que inspira también su propio ministerio, acompañar a cada persona para que, como en el camino, pueda encontrar en Cristo la fuerza, la luz y el sentido último de su peregrinación interior. Damos paso a don Víctor Suárez. Que me haces en esa presentación y no sé en qué fuentes oscuras habéis buscado, pero casi sabéis más que yo de mí mismo. Nos falta una cosa. A mí me falta don Ángel en esa presentación. Y es que los años que vivimos juntos en Roma, pues valoro su tesón, su coraje por haberme soportado y en parte el hecho de que hoy esté aquí, no físicamente, sino de ser lo que soy, pues es culpa de él. Lo malo, lo bueno es... No, es para lo bueno y para lo malo. Mi vida ya no sentirme sin el Colegio Español, sin los operarios y sin don Ángel. Queridos amigos en Cristo, vamos a hablar de los antecedentes primero antes de centrarnos, de lo que justifica una ineludible esperanza. Es una alegría y un privilegio poder compartir con vosotros este momento de reflexión en el marco del 17º encuentro de Cofradías Penitenciales de Aragón. A nosotros aquí nos une la fe, nos une la tradición y nos une sobre todo un mismo deseo: vivir con esperanza nuestro compromiso cristiano en el mundo de hoy.
Vivimos tiempos complejos, nada nuevo bajo el sol. Ya la Santa de Ávila, en el siglo XVI, ya lo venía diciendo, y siempre repetimos lo mismo. Debe de ser por aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero bueno, sí, tiempos de cambio, siempre estamos cambiando. Tiempos de incertidumbre, de búsqueda, tiempos donde muchas certezas se tambalean y donde la fe parece a veces caminar a contracorriente. Pero también son tiempos de gracia, porque en medio de la confusión surgen nuevas preguntas, nuevos caminos, nuevos modos de testimoniar el Evangelio. Y en este caso, la Semana Santa, en esa memoria de camino al Calvario que nos lleva también a la resurrección, con su hondura espiritual, con su fuerza simbólica, nos enseña precisamente a eso, que la fe no huye del dolor ni de la historia, sino que los atraviesa transversalmente para convertirlos en camino de redención. Hay por las tiendas de souvenirs en Santiago unas camisetas con unos pies todos llenos de llagas y ampollas, que la verdad es que son muy vendidas, y pone "No pain, no glory", o su versión castellana, "Sin dolor no hay gloria", y los pies llenos de llagas. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos peregrinar en esperanza, y como peregrinos que somos en este mundo también, saber que esto no es un camino de rosas, pero siempre tenemos un horizonte. Por un lado, la humanidad ha alcanzado logros técnicos, científicos, incluso comunicativos, sin precedentes. Por otro, experimentamos un vacío de sentido, un desencanto creciente ante la modernidad y una fragmentación que afecta a nuestras relaciones, a nuestras convicciones y a nuestra manera de entender el mundo. Y en medio de todo esto, alguna pregunta. ¿Cómo mantener la esperanza? ¿Cómo vivir con sentido en una sociedad que ha aprendido a sospechar de toda verdad, de toda autoridad y de toda fe? Responder a esa pregunta exige que miremos o tener una mirada que no se conforme con los diagnósticos fáciles ni con los eslóganes ideológicos. Exige un pensamiento que se atreva a dialogar con la realidad que nos rodea. Entonces, una mirada sobre la realidad actual. El primer paso para comprender nuestro tiempo consiste en analizar con serenidad las tensiones que lo configuran. Y entre ellas destacan varias. Una, la confusión entre laicidad y laicismo, donde la legítima autonomía del Estado respecto a lo religioso se transforma a veces en una hostilidad ideológica hacia toda forma de trascendencia. Otro, ya muy manido también, el auge del relativismo moral, que en nombre de la libertad termina por disolver la posibilidad misma del bien. Otra, la globalización, con sus luces, con sus sombras, un fenómeno que une, sí, económicamente al planeta, pero que al mismo tiempo puede generar exclusión y desigualdad. Esta semana escuchaba también en la radio una adaliz de una nueva teoría que decía, abogaba por el fin de la familia por ser un obstáculo para que las personas, los niños, se integrasen en la sociedad de una manera individual y libre. Bueno, yo creo que eso ya se había inventado, que el Estado fuese quien tutelase esos derechos de los menores. Pues bien, ante este panorama se impone una reflexión crítica. ¿Qué lugar ocupa el ser humano en la historia contemporánea? Si es un mero engranaje del sistema o sigue siendo portador de dignidad que lo trasciende. Por eso es que no podemos vivir nuestra fe de espaldas al mundo, es verdad, pero también podemos dar respuestas. El cristiano, de un modo especial, también el cofrade, está llamado a leer los signos de los tiempos. El contexto que nos rodea está marcado por el desencanto. Se desconfía de la razón, se relativiza la verdad, se debilitan los vínculos y se sustituye la comunidad por el individualismo.
Vivimos en una sociedad que ha logrado grandes avances materiales, decíamos, pero que a menudo experimenta un vacío interior. Y esas son, después lo abordaremos, las distintas experiencias de un peregrino que está en camino. El ruido exterior oculta el silencio del alma. Y en medio de tanto progreso, muchos hombres y mujeres sienten soledad. Y no es la soledad sonora de la que hablaba Zubiri, ni mucho menos, sino es ese silencio del alma que grita. La falta de sentido, la ausencia de trascendencia y frente a ello el mensaje cristiano sigue siendo profundamente actual. El ser humano no se basa a sí mismo. Nacemos para una relación con Dios, con los demás, con la creación. Somos seres en comunión y no islas, que decía antes la madre. Por eso la fe no nos aleja del mundo, sino que nos enseña a amarlo. Y no es evasión, sino compromiso. Entonces, frente a la tentación de concebir el hombre como un ser aislado o autosuficiente, es necesario recuperar la idea de que la persona solo se comprende en relación. Esta concepción rompe la visión de una divinidad externa que actúa como juez o creador distante. Lo trascendente se manifiesta en el interior de la historia humana a través del compromiso, la responsabilidad y la apertura al otro. Entonces, entender la vida desde esta perspectiva significa asumir que la espiritualidad no se separa de lo humano, sino que lo habita. Es una fuerza que impulsa al hombre a mirar al mundo con ojos de esperanza, incluso cuando la razón parece rendirse ante el absurdo. Y una de las grandes paradojas de nuestro tiempo es que tras haber confiado ciegamente en la razón moderna, ahora vivimos una desconfianza total hacia ella. El desencanto con la modernidad dio paso a una posmodernidad que reclama que todo es relativo, pero al hacerlo ha construido su propio dogma, el dogma del escepticismo. Y esa visión débil de la verdad acaba generando un mundo sin referencias comunes, donde el individuo queda a la deriva. Por eso se hace necesario recuperar una razón abierta, capaz de dialogar con la fe, con la ética y con el misterio del ser humano. La auténtica libertad no consiste en negar toda verdad, sino en buscarla sin miedo. La dimensión social y tendemos hacia un modelo intercultural. Entonces aquí el fenómeno migratorio tiene mucho que decir y el contacto entre culturas son hoy realidades ineludibles. Sin embargo, el reto no es convivir unos junto a otros, sino de convivir unos con los otros. Y el modelo multicultural que acepta la coexistencia, pero no el encuentro, debe dar un paso a un modelo intercultural, donde las diferencias no sean muros sino puentes. Solo el diálogo verdadero puede evitar que la diversidad se convierta en conflicto y que la identidad se transforme en trinchera. En esta visión de fe, entendida no como imposición sino como horizonte de sentido, puede aportar un impulso ético fundamental, el reconocimiento de la dignidad de cada persona, más allá de su origen, lengua o credo. Y es que en nuestro peregrinar nos vamos a encontrar con mucha gente que no piensa igual que nosotros, ni proviene del mismo sitio que nosotros, ni habla la misma lengua que nosotros, etc. También tenemos, ya para voy finalizando esta introducción, la crisis de lo religioso y la necesidad de autenticidad, tener el techo de cristal. Porque si no tenemos el techo de cristal, no podemos hacernos creíbles, nuestra propuesta no puede ser creíble. En un mundo dominado por el consumo, la inmediatez, la espiritualidad, corre el riesgo de confundirse con lo mágico o lo esotérico. Muchos buscan respuestas rápidas, emociones intensas y soluciones milagrosas. Pero la fe auténtica no es evasión ni consuelo superficial. Es una forma de vivir con profundidad, de asumir la incertidumbre sin perder la confianza. No pain, no glory. Al mismo tiempo, las comunidades religiosas se enfrentan a un desafío interno.
esa necesidad de credibilidad. Cuando los testigos de la fe no viven conforme a lo que predican, cuando se percibe distancia entre el mensaje y la vida, la palabra pierde fuerza. Por eso, la autocrítica, la humildad y el testimonio coherente son más que nunca urgentes. Y en medio de las crisis emerge una convicción: solo la esperanza puede sostener a la humanidad. No una esperanza ingenua o pasiva, sino activa, como decía el padre Ruiz hace un momento. Comprometida, que se traduce en obras de justicia, en defensa de los derechos humanos, en el cuidado de la vida, del entorno que nos rodea. La esperanza es una forma de resistencia frente al nihilismo contemporáneo. Es la certeza de que el sentido no se pierde, aunque a veces se oculte. Es el impulso que nos permite seguir caminando cuando todo invita al desistimiento. Peregrinar en esperanza significa vivir el presente sin renunciar al futuro. Pensar críticamente sin perder la fe en el ser humano. Comprometerse con la historia sin desesperar de ella. Significa creer que todavía es posible una convivencia donde la razón y la fe, la ciencia y la espiritualidad, la libertad y la verdad no se excluyan, sino que se fecunden mutuamente. La esperanza no es un sentimiento débil, también es una decisión de mirar el mundo con ojos nuevos, de creer que en el bien, aunque parezca oculto, de seguir caminando sabiendo que cada paso, por pequeño que sea, tiene sentido. Y aparte de ser una decisión, diría, es una decisión a dejarse sorprender, porque a veces nos encontramos con lo que no esperamos. En ese camino, todos somos peregrinos. Ahora lo que voy a hacer es, según lo que acabo de hablar hasta ahora, escoger distintos rostros del peregrino, distintos, no quiero decir estereotipos, pero sí prototipos de lo que son los peregrinos, de lo que yo me he ido encontrando a lo largo de este tiempo. Tenía que empezar, evidentemente, por el peregrino cofrade. ¿Por qué? Porque si hay una palabra que define el espíritu cofrade, es esperanza. La esperanza que camina bajo el paso, la esperanza que reza en silencio, que acompaña a Cristo en su pasión, sabiendo que después del Viernes Santo llega el amanecer del domingo de resurrección. No en vano, este congreso versa o lo organiza cofradías penitenciales, y de esto sabéis vosotros más que yo. La esperanza no es ingenuidad para el cofrade, es la virtud de quien ha visto la oscuridad y aún así sigue creyendo en la luz. Es la certeza de que Dios no abandona a su pueblo, incluso cuando la historia parece contradecirlo. Peregrinar en esperanza significa mantener el corazón firme en medio de las pruebas. Significa mirar al mundo con ojos de misericordia, de seguir trabajando por el bien, aunque los frutos no sean inmediatos. El cofrade que año tras año viste el hábito y sale al encuentro del pueblo es testigo de una fe que no se avergüenza de mostrar su fragilidad, porque sabe que en esa fragilidad habita Dios y en eso se parece al peregrino. Preparación del viaje, de la procesión, motivación, oración compartida, la meta, lugar de encuentro, transformación. Cuando hablamos de peregrinación solemos pensar en un camino concreto, en un punto de partida, en un destino, en una catedral, en un santuario, en una ermita. Pero en realidad cada peregrinación es reflejo del viaje interior que todos hacemos a lo largo de la vida. Y en ese camino, ya sea físico o espiritual, encontramos una gran diversidad de compañeros de ruta, de rostro, de motivaciones, porque no hay un solo tipo de peregrino. Cada uno lleva en su mochila una historia, una pregunta, una herida, una esperanza. Cada uno parte desde un punto distinto,
pero todos avanzan de una forma u otra hacia el misterio de la vida, hacia el sentido último de las cosas, hacia lo que los cristianos llamamos Dios. Y en este camino solemos llevar mochilas. En Santiago 3/4 de lo mismo. Llegan con unos mochilones enormes y dicen, de esto, ¿cuánto no has utilizado? ¿Cuántas cosas llevamos en nuestra mochila de la vida que no nos hacen falta absolutamente para nada? Y lo único que hacen es lastrar nuestro paso a paso, nuestro camino, nos pesa y nos impide llegar a la meta. Metafóricamente podemos aplicarlo también a ese encuentro gracioso con Dios, que nos lastra, que nos impide en nuestra vida. ¿El maquillaje voy a llevar en la mochila? ¿Para qué? En vez de mostrarme tal cual soy, pues os prometo que muchos por el camino van dejando cosas. Tenemos evidentemente a los peregrinos de la fe, a los peregrinos que ya vienen con convencimiento. Este quizás es el más reconocible, es aquel que camina movido por la certeza de que cada paso tiene un sentido más allá del esfuerzo. A veces lo hace por penitencia, a veces por agradecimiento, a veces simplemente por deseo de encuentro. Su meta no es solo llegar a un lugar santo, sino reencontrarse con Dios y consigo mismo. Sabe que el camino transforma, que la fatiga purifica, que la oración en medio del polvo del sendero vale más que 1000 discursos, y este peregrino carga con su cruz, con sus dudas, con sus cansancios, pero no camina solo. Camina con Cristo, que fue también peregrino en medio del mundo, sin casa donde reclinar la cabeza. Luego tenemos el peregrino cultureta, el cultural o patrimonial. Este es bastante simpático. Teníamos un italiano que se llama Hilario, que acabó siendo voluntario en la oficina nuestra de peregrino, que era fantástico, que iglesia que veía abierta, iglesia en la que entraba. Bueno, tiene a sus espaldas no sé cuántos caminos ya. Está jubilado, con lo cual más todavía. Ahora está en la Ruta de la Plata. Escribe libros sobre arte, sobre música, sobre cofradías, también tiene uno. Se para en cualquier punto y toma notas. Pero, sin embargo, después sabe darle un sentido. ¿Para quién ha sido creado esto? ¿Para qué ha sido creado esto? Pues bien, es el peregrino que se siente atraído por la belleza, la historia, las tradiciones, y puede que no recite oraciones, pero se emociona al contemplar una iglesia románica, al escuchar un canto gregoriano, al ver el fervor del pueblo en procesión, sino que se lo digan a García Morente y a Paul Claudel, que escuchando música sufrieron una conversión. Y aunque quizás estos peregrinos no lo expresen en términos de fe, algo se despierta en su interior, una necesidad de trascendencia, de comunión con quienes siglos atrás buscaron también sentido, porque la belleza, y esto lo decía Dostoyevsky, la belleza salvará al mundo, y muchas veces es la puerta por la que Dios entra suavemente en el corazón del ser humano. Ahora tenemos el peregrino deportivo o turístico, podemos englobar a los dos. Pues bien, también tenemos este tipo de peregrino muy presente en nuestros días, el que va en la ruta por un reto físico, una experiencia de superación, un desafío personal, lleva un ritmo constante, calcula distancias, mide pulsaciones, busca el logro, no podéis ver cómo llegan porque parecen Robocop, está lleno de cables por todos los lados. Y sin embargo, incluso en ese esfuerzo puramente corporal, puede producirse una transformación espiritual. Porque el cansancio del cuerpo abre también el alma. El silencio del camino, la convivencia con otros caminantes, la contemplación de la naturaleza, van calando sin que uno lo planifique. A veces basta una conversación al atardecer o el sonido del viento de los árboles para que el corazón se ensanche y descubra algo más grande que uno mismo. Me estoy acordando de uno de estos peregrinos también. Había un peregrino,
si se le puede llamar peregrino, supongo que sí, que hizo el camino desde Barcelona en bicicleta estática. De verdad. Bueno, nos mandó todo un dossier desde el salón de su casa porque tenía una discapacidad que le impedía hacer el camino de verdad. Entonces, tenía una gran pantalla en la bicicleta estática e iba pedaleando según su discapacidad le dejaba. Entonces iba haciendo etapas y nos mandaba las etapas cada día de lo que hacía. Y dice, bueno, ¿y me das la Compostela? Dale la Compostela al pobre hombre, si total la Compostela no te acredita, es una indulgencia plenaria. Y aquí ad impossibiliam nemo tenetur, o sea, las cosas imposibles, nadie está sometido. Pero bueno, hombre, pues peregrino de monte. Pues sin saberlo, muchos de estos terminan sintiendo que algo los sostiene, y ese algo para nosotros tiene un nombre, el Dios que camina junto al hombre. Luego, y estos son muy simpáticos, los peregrinos New Age, los peregrinos de la búsqueda interior, abrazan árboles. Pues también nos encontramos a quienes hacen el camino movidos por una espiritualidad un poquito difusa. Buscan energía, equilibrio, paz interior, reconexión con la naturaleza y a veces mezclan símbolos, tradiciones y creencias. Isalina, que acabó siendo empleada nuestra, una italiana que habla varios idiomas, está muy bien formada, ya le llaman también la abrazárboles, por eso sonrío cada vez que me acuerdo de ella. Es una persona de una profundísima fe, está muy formada, le encanta esto. Entonces, cada vez que llega un peregrino de esta sensibilidad, la mandamos a ella. ¿Por qué? Porque recoge piedras, las pinta, se las regala, pinta ángeles, hace lo mismo. Entonces, estos peregrinos especiales, ella tiene muy buena conexión. Entonces, a través de ella pueden descubrir algo más que el mero hecho de abrazar árboles. Bueno, es que nos ha pasado de todo. También otra, que una vez trajo aceite y en mitad de la catedral echó el aceite, se descalzó, quiso hacer allí su ritual. Ya vinieron los de seguridad que no sabían qué hacer porque estaba todo lleno de aceite. Los guardias resbalaban, ella resbaló también sola, casi la hay que pagar por nueva. Pues también tiene fe. Bueno, pues podemos pensar que son peregrinos lejanos a la fe cristiana, pero en realidad están expresando una sed de trascendencia, y es muy humano. La necesidad de encontrar sentido, de reconciliar el cuerpo y el espíritu, de experimentar una armonía más profunda. Y si esa búsqueda se vive con sinceridad, no está lejos del Evangelio como a veces creemos que está. Porque Dios, en su infinita paciencia, se deja encontrar también en las búsquedas imperfectas, en los deseos mal formulados, en la nostalgia de lo sagrado que aún late en el corazón del hombre moderno. Quizá no pronuncien su nombre, pero lo buscan, y a menudo sin saberlo, el Señor ya ha salido a su encuentro. Ya San Agustín lo decía, no te hubiera yo encontrado si tú no me hubieses buscado primero. El peregrino existencial. Este es más silencioso. Es aquel que no sabe muy bien por qué camina. No tiene promesas ni fe, ni metas claras. Simplemente siente una llamada interior, un impulso que lo pone en marcha. Y en ese caminar, sin saberlo, empieza a escuchar preguntas que nunca se había hecho, o a escuchar respuestas de otro a preguntas que él ni siquiera nunca se había planteado. Y aquí entra lo que decíamos antes acerca de tener el techo de cristal, porque no dejamos de ser ejemplos para otros, para que otros encuentren respuestas en nosotros, a esas preguntas que nos habían planteado. En el fondo se parece al peregrino que busca sin saber exactamente qué busca, pero que acaba encontrando un atisbo de lo que los cristianos también llamamos Dios. No un Dios impuesto, sino un Dios descubierto, experimentado en la hondura de la vida, en la belleza, en el cansancio, en el silencio. ¿Cuántas veces al final de una jornada ese peregrino, que tal vez empezó por curiosidad o simplemente por desconexión, se encuentra contemplando esa puesta de sol,
sintiendo una paz inesperada. Y se puede preguntar, ¿qué es esto que siento? ¿Por qué me emociona? Esa emoción, esa serenidad nueva es a menudo la primera huella de la gracia, porque el camino, cuando se hace con el corazón abierto, termina conduciendo al misterio. El último, el peregrino de la caridad, como San Roque. Y no podemos olvidar este peregrino de servicio, aquel que acompaña, que sostiene, que ayuda. Quizá no camine hacia un santuario concreto, pero recorre otros caminos. Los de la enfermedad, los de la soledad, la pobreza, la exclusión. Su peregrinación es un ejercicio de amor. Con cada gesto de caridad, cada palabra de consuelo, cada acto de misericordia es un paso en ese camino espiritual, que también conduce al encuentro con Dios. Porque el amor, al fin y al cabo, es la ruta más directa hacia Él. Un solo camino y muchos modos de andar. Y no me estoy refiriendo, por ahora, aunque haga referencias al Camino de Santiago, o sea, a la catedral, aún no me he centrado en eso. Hablo en general de caminos, tanto espirituales como los distintos caminos que hay por nuestra geografía, a ermitas, etcétera, etcétera, como vosotros sabéis bien. Todos estos tipos de peregrinos pueden parecer distintos, pero comparten algo: el deseo de caminar hacia una verdad más grande que ellos mismos. Cada uno, desde su lenguaje, desde su sensibilidad, experimenta el camino como metáfora de la vida, con cansancios, con paradas, con tropiezos, con sorpresas, pero siempre con una esperanza que empuja a seguir. Y aquí está el punto de unión. Todos, absolutamente todos, somos peregrinos, aunque no todos sepamos aún hacia dónde caminamos. Aunque algunos crean que solo buscan paz o belleza o superación, en realidad, a menudo sin saberlo, buscan a Dios, fuente de la paz y plenitud. El cristiano reconoce en todos ellos hermanos de camino porque la gracia actúa más allá de las fronteras visibles de la fe. Como decía Jesús a Nicodemo, para explicarle que el nacimiento del Espíritu es algo que no se puede controlar ni prever, aunque sí se pueden ver sus efectos. Y ahora sí, hago autorreferencia a lo que es más concretamente el camino de Santiago y el pensamiento que a lo largo de todos estos años don Julián Barrio, el que fue mi arzobispo durante más de 30 años, ¿sí?, pues fue forjando e inculcándonos. Entonces, si hago algún tipo de referencia, que sepan que es al camino propiamente dicho, o a los distintos caminos, y al pensamiento de don Julián. Pues ha repetido a lo largo de su magisterio que en medio de la vorágine de lo cambiante, todo parece indicar que las personas buscan echar raíces. Cuanto más rápidamente camina la humanidad, tanto mayor es la necesidad que siente de unos cimientos firmes. Parece que los lugares de peregrinación, y en especial el de Santiago, responden a esta profunda necesidad antropológica. Por una parte, cuantos mayores conocimientos científicos poseemos y cuanto más amplia es la información de que disponemos, mayor es el ansia de un sentido último. Cuanto más nos sometemos al análisis y a la terapia, psicólogos, mayor es la necesidad de penitencia y purificación. Cuantos mayores son los avances de la medicina, más crece la necesidad de milagros. Las personas emprenden la peregrinación jacobea porque buscan y porque esperan encontrar lo que el mundo moderno no ha sido capaz de ofrecerles. El rito y el misterio de la peregrinación jacobea, en este caso, aparecen constantes a lo largo de la historia, independientemente de los cambios y avances culturales que se produzcan. La tradición cultural de la peregrinación a Santiago de Compostela, en cuanto símbolo histórico y religioso, sigue siendo, en el tercer milenio, un instrumento adecuado y útil, susceptible de expresar el sentido profundo de la existencia humana y, por ende, de la vida de fe cristiana conforme al Vaticano II. Antes don Ángel nos hablaba de la tradición, las costumbres, también el padre Ruiz. Las iglesias reciben de las costumbres y tradiciones, de la sabiduría y doctrina, de las artes e instituciones de los pueblos, todo lo que puede servir para confesar la gloria del Creador.
para explicar la gracia del Salvador, para ordenar debidamente la vida cristiana. Es verdad que al hombre de nuestros días no le faltan interrogantes y le sobran zozobras en la búsqueda de la verdad que nos hace libres. En esas circunstancias, la peregrinación jacobea es una ocasión providencial para avivar la tarea de la nueva evangelización, anunciando a Dios, primera realidad y cuestión primera, tal como nos ha sido revelado definitivamente por Cristo. Sí, supongo que sabéis lo que era el atrio de los gentiles. El camino puede ser un buen atrio de los gentiles. En ese lugar de encuentro, del que hablábamos de diferentes sensibilidades y culturas, se muestra como propicio para que nosotros los cristianos tengamos algo que decir. Atrio de los gentiles, aquel atrio que estaba en el templo de Jerusalén y únicamente podían entrar, allí sí podían entrar los que eran judíos para realizar negocios, etcétera, etcétera, pues de ahí viene la analogía. Por eso que el camino sigue atrayendo al turista y al peregrino, al joven, al anciano, al sano y al enfermo, a las familias y a las personas de manera individual, al creyente y al ateo, al agnóstico, al devoto, al curioso, al oriental que no entiende absolutamente nada y que para ellos solo somos un parque temático. La naturaleza misma de la peregrinación da pie a que se dibujen las barreras sociales, también ordinarias, que existen, por el hecho de que una gran diversidad de peregrinos experimenta un vínculo común basado en la experiencia de la peregrinación. La misma peregrinación refleja no solo la más fundamental realidad de la Iglesia, del pueblo de Dios, sino la realidad de la humanidad misma, es decir, los seres humanos unidos en camino hacia el misterioso más allá. Este misterioso más allá escatológico de la humanidad es algo que en cierto modo puede verse y experimentarse dentro de la peregrinación jacobea. Dada la presencia pacífica y armoniosa de toda clase de personas, etnias, lenguas, que se reúnen en el camino de lo que ya en el siglo XII se hacía eco el Códice Calixtino, se nos ofrece una imagen, signo y anticipación de la humanidad, del ideal futuro, que va transformándose ya no ajena a las tensiones, conflictos y resistencias de poder, y que peregrina en medio de los consuelos de Dios y las turbaciones del mundo. Entonces, la peregrinación jacobea amplía, enriquece los límites de nuestra cosmovisión habitual. El rito y misterio de la peregrinación jacobea parecen constantes a lo largo de la historia. Los peregrinos están marcados por una multiplicidad de culturas, ambientes, edades y situaciones personales. Pero todos ellos coinciden en su propósito de buscar algo más allá de los límites de la experiencia ordinaria. Se rompe con las limitaciones antiguas para experimentar de algún modo una existencia definitiva y limitada. Peregrinar es mucho más que un deporte, mucho más que una aventura, mucho más que un viaje turístico, mucho más que una ruta cultural a través de monumentos, testigos silenciosos de la historia. Sin negar el sentido específico de los motivos indicados, la peregrinación posee un alma humana y cristiana, amortiguada, la cual pierde su íntima elocuencia, su llamada a desperezar el espíritu, su capacidad fraternizadora de hombres y pueblos, y tengamos en cuenta que sin alma el camino sería una realidad inerte. Una realidad inerte que se da también en muchos de nuestros templos. Tuvimos una especie de un congreso en Córdoba sobre los bienes patrimoniales de la Iglesia y bueno, el interés que hay muchas veces por parte de ciertas autoridades de hacerse con esos bienes. Y se hablaba de que en varias ocasiones se habían expropiado o comprado iglesias y que habían perdido los habían convertido en museos y habían perdido su esencia. Tanto es así que muchos ya se estaban cayendo por falta de uso, cuando antes sí lo tenían. Y decía uno, es que os imagináis silos sin monjes, dejaría de ser silos.
no únicamente son las piedras, sino también las piedras vivas que forman ese monasterio, que hace que sea otra cosa y no un edificio frío. Pues en el camino pasa exactamente lo mismo. Corremos el riesgo de que, si no es un camino de fe, pues que se vaya deteriorando, diluyendo lo que verdaderamente es la esencia del camino. Por eso, este camino, como todos los demás lugares de peregrinación, no es pues un fin en sí mismo, sino que actúa como un umbral que da acceso a nuevas etapas de la vida, a través de ese encuentro de la mano del Señor. La peregrinación se emprende no para instalarse en una experiencia privilegiada, sino para dejarse cambiar de manera imprevisible y de esta manera retomar la vida ordinaria, con unas actitudes completamente nuevas, dispuestos a dar testimonio. Como decía Hechos, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Una vez me llegó un policía de Bilbao que pasó 3 días en Santiago y se quería quedar más. Se quedó durmiendo en los soportales, llorando, que quería hablar con un cura. Yo en aquel momento creo que era diácono todavía. Y dice que no quería volver a Bilbao, que quería dejar su trabajo, quería dejar su familia y quedarse allí porque tenía miedo que si volvía a Bilbao perder todo cuanto había sentido, todo cuanto había aprendido durante el camino. Y bajo esta premisa yo le decía, vamos a ver, ahora es el momento de hacer realidad aquello que has vivido aquí, hacerlo realidad allí, hacerlo vida. Que de lo que está lleno nuestro corazón hable nuestra lengua también, ¿no? Y si acaso hay que volver a cargar las pilas, se vuelve a hacer y no pasa nada. Bueno, voy a ir terminando. Entonces, el Camino de Santiago, como camino de fe, fue reconocido desde su primer momento como camino de santificación, por las aportaciones múltiples, por el fenómeno importante que configuró Europa de un modo u otro. Y ello porque el peregrino jacobeo se convirtió en viajero de lo sagrado y transmisor de los saberes. Ha sido desde sus inicios el camino de fe y al mismo tiempo de cultura, de palabra, de acontecimiento. Y esta convicción también nos dice que ciertamente no se trata de crear una Europa paralela a la existente, sino de mostrar a esa Europa que su alma y su identidad están profundamente enraizadas en el cristianismo. No es de extrañar que esta ruta haya sido considerada como realidad donde la fe, haciéndose historia con los hombres, convierte a sí mismo en cristiana la cultura. Voy a ir a las casi conclusiones. Por aquí pasa el camino, pero recordad también. Sí, efectivamente. Pues ahí es donde también podemos tener una labor para realizar. Berbegal, Bujararoz, Fuentes de Ebro, Caspe, Favarra, pero también Ponzón, a San Juan de la Peña, Fraga, Cantasos, Zaragoza. Bien, el final del camino para muchos no llega en el santuario ni ante una imagen de un santo, sino en el interior propio del corazón. Después de días de andar, de silencio, todo cambia, algo cambia. El peregrino se descubre distinto, más humilde, más agradecido, más consciente de su pequeñez y de su necesidad. A veces basta un abrazo, un canto, una oración improvisada. Entonces es cuando se comprende que lo que busca no era un paisaje ni una meta, sino una presencia. Una presencia que lo ha acompañado desde el primer paso, incluso cuando no lo sabía. Esa presencia es Dios, el Dios del camino, el Dios que camina con el hombre, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Si hay algo que une a todos estos caminos, a todas las formas de peregrinar, es la esperanza. Porque en el fondo todo peregrino, crea o no crea, sepa o no sepa quien busca, camina sostenido por una esperanza. La de que al final del camino haya sentido, haya luz, haya vida. Hace poco el mismo Papa
León lo recordaba en una audiencia del Vaticano. Decía: Jesucristo es la esperanza de la Iglesia y del mundo entero, y por eso caminamos como peregrinos para encontrarlo y volver a ponerlo en el centro de nuestra vida y de la vida del mundo. Son palabras sencillas, pero también muy hondas. Nos recuerdan que el cristiano no peregrina hacia una idea, sino hacia una persona, hacia Cristo vivo, que sale a nuestro encuentro. No caminamos para huir del mundo, sino para volver al mundo. Cristo dentro, con una esperanza, con Cristo dentro, con una esperanza renovada. El Papa añadía, y esto me parece clave, que Jesús es la esperanza también no solo de los creyentes, sino de todos. Significa que cada paso, cada esfuerzo, cada búsqueda sincera, incluso la de quien aún no conoce su nombre, puede ser un paso hacia Él. Por eso todo peregrino es portador de esperanza, aunque no siempre lo sepa. Ojo, esta esperanza no es ingenuidad ni optimismo pasajero. Es certeza de que Dios camina con nosotros incluso en las noches del alma, en las fatigas del camino, en los silencios que parecen vacíos. Esa esperanza se hace visible cuando el peregrino cansado sigue caminando, cuando el cofrade entre dificultades sigue sirviendo, cuando la Iglesia, pese a los tropiezos, sigue anunciando que la última palabra de la historia no es la del fracaso, sino el de la resurrección. Peregrinar, en definitiva, es mantener viva la esperanza, es recordar que ninguna oscuridad es definitiva y que cada amanecer del camino es promesa de luz. Que Cristo nos precede, que nos espera y en que en su encuentro se renueva la fe, la alegría y el sentido de nuestra misión. Por eso, cuando caminamos, ya sea a donde sea, caminamos en esperanza sabiendo que cada paso nos acerca a aquel que es verdadero destino de todo peregrino, Jesucristo, esperanza del mundo. Muchas gracias. Hay cofrades que decían: yo lo hago, yo soy cofrade porque pago mi cuota y porque yo me había hecho mi padre cuando era niño. Entonces, en cuanto me bautizaron, yo fui cofrade por tradición vengo. Ahora un cofrade es algo más, lo mismo que el peregrino es algo más. Ahí está también, vosotros tenéis unos estatutos, es que ya me sale la vena de tenéis unos estatutos donde se dice que ciertas actividades es a las que están llamados. Entonces tenéis oportunidad, en este ciclo, por ejemplo, de conferencias, que ¿entre cuántos cofrades sois? Sí, en Monzón. Claro. Efectivamente. Entonces, mientras tengamos el techo de cristal y vayamos, es lo de la hormiguita, es ir poco a poco, siendo ejemplo también, e ir intentando, teniendo mano izquierda, siempre proponiendo, no imponiendo, pues es la única forma que tienes para convencer, porque después, al fin y al cabo, como la libertad del hombre es la que es, pero tampoco podemos juzgar, porque si juzgamos ya lo que hacemos es el rechazo total. Así que es un trabajo de día, ¿sabes? El peregrino que se vuelve y dice: vale, muy bien, yo ya estuve, ya me voy, chao, cacao. Bueno, pero algo siempre queda. Y algunos serán convencidos de verdad, no serán los que más. También que los que han vuelto a dar gracias al Señor por haber recobrado la vista,